Hola, las palabras que Jesús ha hablado son espíritu y son vida. En este video vamos a disfrutar las palabras de Jesús en el capítulo Juan. Juan capítulo 11, el capítulo completo. ¿Por qué? Porque las palabras que Él habla son espíritu y son vida. ¿Tú crees eso? Amén. Vamos a orar primero para que el enemigo no trate de interferir en nuestras mentes y que podamos dispensar a Jesús como está escrito, sin añadirle. Amén. Cuando digo añadirle es llevarte a algo que no tiene nada que ver con el contexto del capítulo de Juan. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, y te damos gracias que tú te hiciste hombre aquí en la tierra a través de tu Hijo Jesús. Moriste y resucitaste. Y ahora eres el Espíritu que nos da vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender tu palabra. Y danos revelación de tu palabra a través de tu Espíritu. Haz uno con nuestro espíritu humano para así nosotros poder crecer de nuestro espíritu a nuestra alma y nuestro cuerpo y poder expresarte en obediencia. Solo en ti podemos obedecer. Nadie pudo obedecer la ley, pero sí tú la cumpliste. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a escuchar el capítulo. Yo no lo voy a leer completo porque yo me puedo emocionar y puedo, ya tú sabes, lo demás. Pero vamos a disfrutar qué es lo que el Señor dice a través de su palabra. En el capítulo 11, si tiene su Biblia, de Juan. Juan capítulo 11. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor, y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que no se queda ahí. Y cuando significa que no terminará en muerte, significa que hay un propósito por esa muerte. Esa muerte sucedió para que el milagro que Él va a hacer, más adelante de los versículos, entonces la gente cree. Tenía que suceder eso porque el maestro había recién llegado y nadie creía en él. La mayoría, mejor dicho, porque había unos que sí. Seguíamos escuchando. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Puse una pausa porque disfruté y yo me comí este capítulo varias veces disfrutando al Señor y pidiéndole al Señor, al Espíritu Santo que nos revele, ¿verdad? Jesús dice, volvamos a Judea. Él da un mandato, pero sus discípulos lo dudan. Seguimos escuchando. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? ¿Ve? Rabí, objetaron ellos, hace un poco los judíos intentaron de apedrearte y ahora ¿quieres volver allá? Vamos a ver lo que el Señor dice y contesta. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Ahora, ¿cuál es la luz del mundo? La luz del mundo físico, es el sol, ¿verdad? El sol de día da 12 horas, se va y de noche. Si yo trato de caminar en un bosque que no hay ni una lámpara o no hay nada que me enseñe cómo caminar, yo me voy a tropezar, me voy a caer con piedras o cosas que estén en el bosque.
No me estoy saliendo, estoy quedándome a la misma explicación que el Señor dio. Ahora, pero, hay un pero. El pero no es malo, pero también el pero puede ser... El pero no es malo, pero el pero... El pero es malo decir pero a todo lo que Dios dice, como hicieron ellos, pero Rabí, pero esto y pero lo otro. Pero hay un pero que el Señor usa que es bueno. Dice, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Él está enfatizando sin decirlo, dando un ejemplo de que Él es la luz del mundo y ninguno de nosotros vamos a tropezar. Aunque se levante quien se levante, vamos a seguir, no vamos a dejar que nadie sea de tropiezo en el camino del Señor, que es la luz del mundo, que son las palabras que Él ha hablado, son espíritu y son vida. Amén. Seguimos escuchando. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. ¿Ve? En todo este capítulo vamos a encontrar los discípulos no creyendo instantáneamente las palabras del Señor. Siempre hay un pero o lo que ellos piensan que es. Por eso es que no podemos quedarnos en los pensamientos del hombre, no son los mismos de Dios. Tenemos que creer las palabras que Jesús ha hablado son espíritu y vida y que hay un propósito por cada cosa negativa que pasó en esos momentos, la cual nosotros podemos encontrarse personas en adicción, en bancarrota, en divorcio, en muerte o en lo que sea de que ha sido negativo, pero para el pero del Señor es que todas esas cosas son necesarias para que cuando un milagro de nosotros suceda a través de esas cosas de muerte, de oscuridad a luz, entonces creemos. Si no vemos, no creemos. Esa es la naturaleza humana. Y eso lo hicieron aún con el maestro estando aquí. Pero bienaventurado dice la palabra, aquel que cree sin haber visto. Seguimos escuchando para no añadir. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo. ¿Viste? Ahí está confirmado. Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro. Nosotros, nuestro razonamiento, mentalidad humana, no podemos digerir esta letra que está imprentada de factoría, la imprentan. Aún Jesús fue donde lo escriba y escudriñar las escrituras bien, la letra, ¿verdad? La conocen, pero no entienden que una letra es muerta y se convierte en vida cuando invocamos el nombre de Jesús. Le pedimos que el Espíritu Santo nos revele lo que está escrito. No es un asunto yo agarrar lo que está escrito y nada más enseñarlo, porque dice la palabra que no sea ruido, que hace ruido, pero no llega y no penetra. Pero la palabra de Dios no retorna vacía. Cuando tocamos a la vida, invocamos al Señor, le pedimos a Él primero, entra en nosotros, Padre, que tú seas vida en estas palabras a otros. Hay dos formas. Podemos llevar el evangelio como los escribas los conocían de tapa a tapa, sin el Señor Jesús, irnos o invitar al Señor Jesús que sea vida y que Él sea el que añade y haga el crecer en las personas. Nosotros sembramos a Jesús, no nuestras propias opiniones. Sigamos escuchando. Entonces Tomás, apodado el Gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros, para morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Wait a minute, espérate. Dice, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Quiere decir, en el capítulo anterior, mitad de los judíos empezaron a creer y mitad los que tenían los escribas, los que cargaban la ley de Moisés, que apedreaban a cualquier persona que invocaba el nombre de Jesús,
los apedraban hasta la muerte. Entonces, esa parte no creían, pero hay una parte, dicen en los otros capítulos que hemos disfrutado, que la mitad creían, la mitad de los judíos no. Entonces, aquí se encuentran unos judíos, ¿verdad? Que tuvieron, si ella estuvo en dolor, ellos estuvieron ahí en dolor con ella. Es un ejemplo que aún personas que todavía no habían sido salvos porque Jesús no había muerto, están ahí para consolarla en la muerte de su hermano. Vamos a seguir disfrutando. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Otra vez dudas. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Qué cosa. Eso pasa cuando nosotros nos adelantamos de la palabra de Dios en lo que el Señor dijo y creemos por fe, no por vista. Nos adelantamos y pensamos cosas y sale de la boca. ¿Cuántas veces nosotros también nos podemos adelantar o dar una opinión creyendo que es del Señor y no es? Porque somos humanos. Somos de esta vieja naturaleza siendo transformados a un nuevo hombre. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que te pidas. Ahora vamos a seguir escuchando. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Amén. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. ¿Ve? Claro, no me estoy saliendo del contexto. Es bueno. Bueno, te digo, yo no fui a ningún lugar para poder comer al Señor. Cuando comemos al Señor, Él nos revela la verdad. Y yo iba a decir otra cosa, pero el Señor me frizó la boca porque iba a venir de mis opiniones y a veces heridas que tenemos. Pero anyway, dice, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Ella ni le creyó ni sabía que iba a resucitar en ese día. Respondió Marta. Esto es base suficiente, evidencia, el por qué las palabras que Jesús hablaron son espíritu y vida. O las creemos o no las creemos. O permitimos que nuestra mente sea un impedimento de qué es lo que piensa, que nosotros pensamos y sale de nuestras bocas. Ya es muy tarde de virarlo para atrás. Por eso es que yo no quiero en mensajes anteriores. Yo admito que yo he dicho a veces unas cosas por mi emoción o por lo que yo pienso. Pero el Señor, ¿qué es lo que hace? A través del nuevo hombre, Él va desgastando el viejo hombre y nos revestimos más del nuevo hombre hasta ser un hombre perfecto. Ninguno somos perfectos, pero nos quedamos igual si no nos revestimos y nos comemos a Jesús y conocerlo a Él. El Evangelio de Juan. El evangelio que hay que expandir en la tierra, ¿cuál es? El único evangelio que es las palabras que Jesús habló son espíritu y vida. En toda la Biblia hay experiencias del Viejo Testamento, hay experiencias de Dios directamente con el hombre. Pero todos fallaron. Ni uno, dice ahora el Nuevo Testamento, que ni uno es justo, solamente Jesús, que fue obediente, el único, hasta la cruz sin quejarse y murió y resucitó. Déjame seguir escuchando. Escuchemos, amén. ¿Quieren escuchar más? ¿Creen en esto? Porque no es mis palabras, es las palabras que Jesús, que si yo hablo algo, pues voy a disfrutar lo mismo que está aquí. Amén. Entonces Jesús le dijo, amén. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Aquí dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Este versículo fue real en mi vida porque sin detalles yo estuve en una ambulancia, se me paró el corazón y
y el Señor me trajo para atrás en vida. Estoy hablando en vida real, no un sueño, ni una historia, ni una visión, sino que simplemente yo estuve en una ambulancia muerto y el Señor me volvió a darme vida. Pero antes de ese momento de estar en la ambulancia, he llevado un tiempo comiendo, me aparté de todos los razonamientos del hombre, de las opiniones, yo estaba bien confundido. Entonces ni iba allá ni iba acá. Ni iba allá ni iba acá. El diablo le gusta traer dudas a través de nuestras mentes, el poder usar al humano. Y digo humanos porque aquí están humanos, aquí, que están delante de Jesús aún dudando. ¿Cuánto más nosotros que sin el Maestro estar aquí? Quedemos simple el Evangelio, hermanos. Le digo que estas palabras que Jesús ha hablado, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y Jesús les pregunta a ellos, ¿crees esto? Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen en estas palabras? Amén. Yo sí, porque todavía estoy vivo por ahora, gracias al Señor. Sigue diciendo el capítulo de Juan. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el Maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Otra vez. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, ¿verdad? Se arrojó a sus pies y le dijo, Marta está arrojada a sus pies. Nosotros aún podemos estar orando y podemos estar hablando con Jesús y dudar y sacar cosas de nuestras bocas y no simplemente creer por fe por cosas que no se ven. Fe significa algo que no hemos visto. Bienaventurado el que cree sin ver. El que no ha visto, pero cree en el Señor Jesús sin ver. Él lo habló por muchas partes. No es por ver. Si yo veo, pues entonces creo. Eso no es. Aquí hay un buen ejemplo. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies. Le dijo, Señor, vamos a hacer que yo esté orando. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No puedo añadir, vamos a seguir escuchando. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Otra duda más. Aún el Señor Jesús caminando aquí en la tierra, aquí hay un pero. ¿Te recuerdas que le dije más adelante, anterior, le dije que hay un pero que no es bueno delante de Dios? Pero cuando el Señor dice pero, eso es bueno porque Él está corrigiendo algo. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Dudaron, dijeron, pero si este es Dios, vamos a decir, si este es que hizo ese milagro, ¿por qué no impidió este? Porque donde tú te encuentres, en cualquier lugar, aquí había un muerto, aquí había un ciego. Tú puedes estar en adicción, puede ser que estemos en una situación de divorcio, una situación negativa en la vida, pero
más adelante va a decir por qué esas situaciones pasan, para la glorificación de Dios, para que volvamos a Él, para que invoquemos, nos arrepentimos, para que empecemos a comer a Jesús solamente al palabra del Señor. Hay mucha gente que dice, ese es uno de los solo Jesús. ¿Cómo yo podría decir algo si el Señor dice, solamente sígueme a mí, yo soy el buen pastor? Bueno, eso no voy a entrar porque eso ya entraría en mi razonamiento, y les dije que no, que tenemos que ser librados de nuestros propios razonamientos y opiniones y no dejarnos que esas cosas sean que nos turben y después nos desviemos de la verdad y del disfrute de la palabra, ¿ok? So vamos a seguir escuchando. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. «Quiten la piedra», ordenó. Jesús le dice, ¡quiten la piedra! Aquí vamos a ver otra duda. Ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. «Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí». Jesús dijo, quita la piedra. Marta le responde, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Mira, el Señor lo que quiere es que nosotros, cuando Él habla, creamos, aunque no podamos ver o vamos a dudar de que, bueno, pero si es que, ese es del enemigo. Pero si es que esto, no, porque, pero si es que debe ser, no, pero yo pienso, no, pero, porque recuérdate, todo lo que ella está diciendo tiene que filtrar primero, lo tiene que pensar y después tiene que salir de la boca, ¿verdad? Por eso el enemigo de Dios, el enemigo de nosotros mismos y de Dios es nuestra mente, porque dice la palabra de Dios que nuestras mentes no son los pensamientos de Dios. Y tenemos que ser renovados del espíritu de nuestra mente. ¿Qué significa el espíritu de nuestra mente? Es que nosotros tenemos un espíritu del hombre. Cuando se hace con la palabra, uno con Cristo, cuando cree en la palabra de Dios, como está escrita, y invoca el nombre de Jesús y le pide al Espíritu Santo que nos revele y seguimos comiendo más de la palabra como está escrita, somos renovados en el espíritu de nuestra mente, pero cuando empezamos a creer en lo que las personas opinan, creen de su mente, nos quedamos estancados y ahí para el fluir y el crecer. Me explico. ¿Cuántos ejemplos no hemos visto y cuántos peros y cuántas opiniones no han dado la gente aquí en este capítulo de 11 en contra del maestro ahí físicamente? No tengo que explicar eso. Sigamos comiendo la palabra. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Ve? Ahí está. Señor, ya debe oler mal, pero lleva 4 días allí. Señor le responde, no le dio explicaciones. Marta no vio, no, mejor no pensó que no iba a haber ese olor. Pensó lo que haya pensado, pero el Señor le contestó, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿Tú crees? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. ¿Viste? Ahí está la contestación. Padre, ahora te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas. Aquí viene el pero del Señor, pero es buen pero. Pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Muchas veces si no vemos un milagro, no creemos. Y ese era el tiempo. Recuérdate que en el tiempo del Antiguo Testamento, todo eran por señales y milagros, ¿verdad? Y si no se veía una señal de Dios, un milagro de Dios, no creían. Porque el maestro tuvo que permitir, ahora él estando físicamente, tuvo que permitir que circunstancias negativas como el ciego, como Lázaro y como mucho más que menciona, estén establecidas para probar la fe de los que están ahí. Y para que con él haga el milagro puedan creer. Aquí lo dice,
pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Si no hubiera habido estos milagros, si no hubieran visto ahora, eso fue en ese tiempo, ahora nosotros creemos nada más porque si vemos un milagro. O porque si lo vemos, mira, bienaventurado aquellos que no ven, pero sí creen. Amén, sigamos escuchando. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas. Ahí grita el Señor, no se asusten si yo estoy gritando, porque el Señor, recuérdate que es un hombre, Dios hombre. Él todavía el cuerpo no lo encontraron y él se apareció con los rotos en las manos y él se fue, pues como digo, de lo que dice la palabra de Dios, el cuerpo no lo encontraron. Recuérdate que él no fue un hombre que no tenía sentimiento, que no se enojaba. Él cogió y se levantó dentro del templo de los judíos y azotó a todo el mundo. Yo no quiero asustar a nadie con mi forma de emoción, sino que simplemente cuando el Señor se emociona, se va a emocionar en ti. Y si tú expandes el evangelio y hablas el evangelio del Señor, como está escrito, el pan de vida, que las palabras que él ha hablado son espíritu y son vida, tú le vas a traer vida. El mismo, cuando tú le llevas al Señor exactamente sin levadura a otro, significa que ellos reciben la vida y el Señor se va a emocionar también con ellos. Amén. Lázaro, sal fuera. ¡Sal! El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Amén. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Aquí va. Viste, todo lo negativo y positivo tenía que suceder en el camino del Señor, porque ahora hay un grupo que fueron a traerle una noticia a los fariseos. Recuérdate que estos fariseos y estos escribas son los que cargaban la ley de Moisés, los que creen que son descendencia de Abraham. Es cierto, todo el Antiguo Testamento es cierto. El Señor no vino a eliminar la ley o a eliminar el Antiguo Testamento. Él vino con el nuevo pacto, que es el nuevo hombre, que es Jesús mismo, desgastar el viejo hombre de conocimiento y de todo lo que sabíamos. Cuando entramos en la palabra, somos vestidos del nuevo hombre, del nuevo Adán. Y ya las cosas viejas van pasando y todas son hechas nuevas en Jesús. Amén. Sigamos escuchando. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. Aquí escucharon y hicieron una reunión. Vamos a hacer una reunión porque aquí hay algo que no está bien. Vamos a ver lo que dicen. Mi pregunta antes de escuchar, ya yo lo disfruté y hago una pregunta y vamos a escucharla a ver qué es tu contestación. ¿Qué es el templo de Dios hoy? ¿Qué vamos a hacer?, dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Amén. Ok. Ahí está la contestación. ¿Qué es el lugar sagrado? ¿Quién es el lugar sagrado? El lugar sagrado es Jesús mismo. Él destruyó el lugar sagrado donde ellos adoraban en el templo. Dijo, lo voy a destruir. Al tercer día yo lo voy a levantar. Y hasta el día de hoy todavía queremos seguir al lugar físico, la cual la iglesia es el templo donde habita Dios, que son todos los hijos creyentes que invocan el nombre de Jesús. Él no viene a levantar ninguno de estos templos físicos. Por eso que fueron cerrados, ¿verdad? Si ese fuera el templo como el que destruyó en los judíos, él no hubiera cerrado. Él cerró porque nosotros nos olvidamos de cómo empezó la iglesia, que fue de casa en casa, donde habían 2 o 3 familias, y ahí hacían uno, y ahí dice el Señor, coman y beban, y recuerden mi venida, y díganle a otros que crean que Jesús es el Señor. Esa es la sencillez de la iglesia, esa es la iglesia que Él viene a levantar. Podemos estar Señor Jesús, dame misericordia, Señor, no quiero decirlo.
Padre, pero no es lo que yo quiera. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos reunido en un lugar grande físico, pero son grupos que son este grupo allá y este? Y no quiero decir que todos son así, pero yo a veces he entrado donde nadie me ha saludado, porque hay una costumbre. Los judíos tenían una costumbre de los suyos y nosotros tenemos que salir de la costumbre de nosotros, de los grupitos, de la división, que si esto, que si los favoritismos, que si esto, mira. Ya no puedo decir más, pero tuve que decir eso porque el Señor está enojado. ¿En cuál templo nosotros tenemos nuestras vistas? Nosotros tenemos que tener nuestra vista en la que Jesús dijo que ese templo físico lo destruiré y yo lo levantaré en tercer día. Los judíos dijeron, ¿cómo tú vas a levantar un templo que nos costó 30 y pico, 40 años para edificar? Entonces, ¿cuál templo estamos edificando nosotros? El templo que debemos estar edificando es el templo de Jesús, que es la iglesia, el cuerpo, llevando a Jesús a los otros, amando los unos a los otros, amar a Dios sobre todas las cosas. Sigamos escuchando. Aquí lo vemos. Oh, espera, para que no crean, ahora voy a leer confirmado todo lo que dije. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron, estos son los escribas y los maestros y los judíos. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dice el versículo 47 y 48, Juan capítulo 11, búsquenlo, dice, ¿qué vamos a hacer? Dijeron, este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. So what? Mejor todavía que se vacíen esos lugares y crean en el Señor. Porque hay muchos que están en las casas heridos por todas las piedras que le hayamos tirado, aún con la Biblia en la mano. La misma forma que los judaizantes y la misma forma que los escribas que conocían la ley más que cualquier hombre querían apedrar al Señor Jesús. Vamos a seguir leyendo. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado. Pues eso ya sucedió. Vino ahora la ley, el gobierno y cerró todos los lugares donde eran lugares sagrados. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué creemos? ¿Cuál es el templo? Yo no estoy en contra de ningún lugares donde se reúnen, en lugares, porque hace falta un lugar más grande para tener más hermanos ahí, ¿verdad? Invocando y amándonos los unos a los otros. Significa aquel que tú no conoces, ve donde ir, dale un abrazo, aleluya. Y ve aquel que no tiene un zapato, el que no tiene de comer, el que no tiene de beber, dáselo. No le pida que nosotros que colectemos, que a ver si hay fondos, sácalo de bolsillo y dáselo, aleluya. El Señor Jesús dice, aquel que tú le des de comer y de beber, de vestir y de bañar, ustedes lo hacen para mí, dice el Señor. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado. Dicen los judaizantes, ¿cuál es tu lugar sagrado hoy? E incluso con nuestra nación. ¿Qué quiere decir? Que nuestra nación es que no va a haber nadie para poder adorar a Dios en ese lugar. Mira, no me estoy saliendo. Si están en contra de esta palabra que está en el capítulo 11 de Juan, pídanla en el Espíritu Santo, porque un día vamos a tener que darle cuenta a él cuando estemos delante de él. ¿Qué templo estamos edificando? Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, perdona, iba a leer, pero déjame que lo escuchen. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo. Esto es un sumo sacerdote. En ese tiempo, no habían pastores, maestros, escribas y cosas, ¿sabes? Maestros y eso lo dijo Jesús. Después de su muerte y resurrección lo encontramos en Efesios, que el Espíritu Santo dio a algunos pastores, maestros y escribas. Estos títulos son similares a los que cargamos nosotros con la palabra, porque ellos cargaban la palabra, la ley, ¿ok? No vino Jesús a eliminar eso. Él vino a cumplirlo y fue el único que la cumplió. Sigamos. Ustedes no saben nada en absoluto. ¿No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Amén. Este es un sumo sacerdote. ¿Te recuerdas que expliqué? Que la palabra en el capítulo 10 anterior de
lo puedes leer que dice que mitad de los judíos creyeron y mitad de los judíos no creyeron. Pero en ese grupo hay maestros, escribas, sacerdotes y autoridades de la ley. Sigamos escuchando. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Amén. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos. Ok, vamos a tocar eso. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos. Hoy nosotros podemos considerarnos hijos, nación de Dios, pero hay muchos allá afuera en las casas que están dispersas porque hemos agarrado la ley, la palabra y le hemos apedrado en forma similar que ellos mismos apedraron a Jesús. No me estoy saliendo del tema. Lean el capítulo 10 veces y van a recibir la misma revelación. El Señor nos considera como ovejas. Ovejas comen los buenos pastos en lentitud suave. No comen como cerdos que se la comen de un cantazo y ya la saben. No, los escribas no voy a hablar de ello. Vamos a seguir escuchando. Para congregarlos y unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Mira. Dice, Jesús moría. Mira lo que dice, pero dice uno de ellos llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote. En ese año él era el sumo sacerdote. Gracias a Dios que permitió entre los judíos un sumo sacerdote en ese año para respaldar a que Jesús es el Mesías. Mira, ustedes no saben nada en absoluto. El Señor nos está hablando en su palabra. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que parezca toda la nación. ¿Tú sabes cómo la nación puede padecer? La palabra dice que delante del tribunal de Cristo va a haber un juicio. Y ese juicio Él va a decir dos cosas. Apártate de mí o entra. Punto. Pero yo no puedo decir quiénes entran y quiénes salen, ni nosotros podemos decir quién va al infierno y quién no va. Porque el único que puede hacer eso es Jesús. Hay gente que no aparecen con apariencia que son hijos de Dios y son más hijos de Dios como estos que eran más que los judíos y los que escribas que cargaban la ley. Mira, no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta. Él está hablando de esa persona, de Jesús, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Él ya ahí en ese momento Dios lo permitió que él estuviera ahí para profetizar de que aún en contra de los que estaban en contra de Jesús, Jesús va a morir y resucitar. Dice, Dios que estaban, dice, y no solo por esa nación de los judíos, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarnos y unificarnos. Eso es lo que está haciendo el Señor ahora a través de esta palabra, exponiendo la mentira exponiendo que hay falsas profecías y evangelios que no hablan de Jesús. Sería bueno que agarremos un domingo y cogíamos todo el libro de Juan, un domingo capítulo 1, un domingo capítulo 2. Estamos regresando la gente a Jesús y vamos a escuchar la voz que Jesús ha hablado. Son espíritu y son vida. Sigamos escuchando. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos. Se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús, y mientras estaban en el templo comentaban entre sí. Espérate, otra vez. Hay que agarrar la palabra como es. Por eso es que no me gusta sacar ningún versículo y escribir nada de mi propia cuenta. Porque le puedo quitar el valor y la vida de la palabra escrita. Dice, andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo, comentaban entre sí. ¿Qué les parece? ¿Acaso no vendrá a la fiesta? Yo estoy hablando de un templo.
donde adoraban un templo que era sagrado para su vista. Pero no sabían que el templo Jesús lo iba a destruir físico y él dijo que lo levantaría en tercer día. Busquen eso en Juan. No peleen en contra de eso porque el que va a ganar es Jesús cuando estemos delante de él. ¿Qué les parece? ¿Acaso no vendrá a la fiesta? Vamos a seguir escuchando. ¿Qué les parece? ¿Acaso no vendrá a la fiesta? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que, si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. Ah, ¿y de dónde es que vienen esas órdenes? Del templo, del lugar donde se adoraba a Dios. Mira, las palabras que Jesús ha hablado son vida y están como están. Y la razón por qué a veces yo no he visto esta verdad anterior porque he escuchado muchas otras cosas y en verdad nunca pasé tiempo en el Evangelio como está escrito. Y dice el Señor que las palabras que Él ha hablado, son espíritus y vida. Las otras palabras de nosotros, no todo hombre puede caer como mentiroso. Sí, si queremos tener vida, sigamos lo que dice el Señor. Vamos a orar juntos para entonar la emoción del Señor un poquito, porque Él, recuérdate que Dios hombre, Él no encontraron el cuerpo y Él tiene emoción, Él tiene su voluntad, Él tiene lo que está en su cuerpo, ¿verdad? Y Él le dolió también los clavos y todas esas cosas. Y se enojó, ¿sabe? Él también se enojó y sacudió a todo el mundo fuera del templo que estaban haciendo ventas de paloma. Hoy podemos también tener partícipe de eso, pero en diferentes ventas. No es nada diferente. La misma palabra que sucedió ayer es la misma de hoy. Vamos a orar. Hay una persona que no conoce a Jesús como su Salvador. Y aún los que sí conocen al Señor, tenemos que ser uno. Dice la palabra, donde hay 2 o 3, de acuerdo en mi nombre, Él está presente. Amén. No deje que nadie le ponga mentira o una opinión humana de que si a través de una red social tú estás de acuerdo allá en tu casa, de acuerdo con una persona en otra casa que no es de Dios. Por favor, eso es mentira del diablo. El diablo no quiere que seamos uno. Él quiere que seamos divisivos y que este grupo tiene la verdad y aquel no la tiene y aquel la tiene. Eso no tiene nada que ver con Dios. La verdad, la queremos buscar, está en todo el Evangelio de Juan. Las palabras que Jesús ha hablado son espíritu y vida. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Tú ves cómo eso se entrelaza? Ok, vamos a orar porque Jesús quiere regresar pronto y esta es la forma de poder avanzar su venida, es llevarle Jesús, la palabra de Él que da vida a otros. Amén. Ok, oremos. Dios Padre, te damos gracias que tú viniste a esta tierra y te hiciste hombre. Moriste y resucitaste por nosotros. Nosotros creemos en ti, Jesús, que eres el Salvador de nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo entre en nuestro espíritu del hombre y nos perdone por todos nuestros pecados. Ayúdanos, Espíritu Santo, a arrepentirnos de todas las cosas que no te agradan, Dios. Padre, haznos unos como tú, Jesús, eres uno con el Padre. Yo sé que solamente a través del Hijo podemos ser uno. Señor Jesús, te damos gracias. Perdónanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, las palabras que Jesús ha hablado son espíritu y vida. Disfrutaremos en el próximo video en Juan capítulo 12. Yo les exhorto que si la carga del Señor es que el evangelio de sea expandido como esté, ¿verdad? Por favor, si tú crees en las palabras que Jesús habló, manda esto a otras personas, amigos, a familiares. No tengan miedo de qué pensarán, porque Jesús no tuvo miedo. Él siguió la carrera hasta la cruz. Póngalo en su página, póngalo. No es intención de mi propio ministerio o que si
que si para ganar más views o dinero, no, eso no es. Si me ganan views eso, voy a tener que coger ese dinero y regalarlo. Hay la gente que no tiene de comer. Pero yo lo que quiero es que cómo es que avanzamos la venida de Jesús. No es con nuestros pensamientos de que si está bien o mal, porque eso proviene del árbol del bien y el mal que comió Adán y Eva. Proviene del árbol de la vida, que es un árbol nada más. Al principio hay dos árboles en Génesis, pero vemos en Apocalipsis hay un árbol, que es el árbol de la vida, que es Jesús mismo. Él dijo, yo soy el pan de la vida. Todo aquel que me todo el capítulo, todo Juan, tendrá vida. No hay otra forma. Yo los puedo ofender con mis opiniones y pensamientos, pero si nuestros pensamientos, como no son los de Dios, se permanecen en la palabra, somos renovados en el espíritu de nuestra mente y este viejo hombre Adán se va desgastando y más de la palabra del Señor, sin levadura, sin añadidura, va lavando y removiendo nuestro viejo hombre, carácter y opiniones, y ahora entramos en las opiniones y con el pensar del Señor. El pensar del Señor está en el Evangelio. Amén. Jesús es nuestro Señor. ¿Ustedes creen en la palabra de Jesús?